tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestro programa Queremos Debate, como todos los días lunes, pasaditas las 22:30 horas, casi un cuarto para las 11, para iniciar lo que pretendemos, deseamos, sea un debate tremendamente interesante, para terminar además con broche de oro, pensamos y proyectamos lo que es el primer ciclo de este programa. Ya llegamos a 13 programas. Pasa rápido el tiempo y hemos abordado diferentes temáticas de preocupación, de inquietud a nivel nacional. Agradecerle además al canal UCB Televisión que nos dio este espacio para poder dialogar, poder debatir, que es tan necesario en esta sociedad actual. Hoy con una temática, como le decíamos, de importancia, de trascendencia. Nos referimos a la educación. ¿Qué sucede a nivel de tomas, paros, movilizaciones y también una demanda que viene arrastrándose desde los últimos años, la última década? Uno podría perfectamente puntualizar. Queremos conocer más en detalle, tener el tiempo televisivo más para que usted pueda ir sacando sus conclusiones con actores relevantes en esta materia. Pero antes de presentarlo, quizás usted lo vio de pasadita en el paneo inicial, quiero también presentar, como ha sido habitual, a mi compañero aquí en el ámbito de la conducción, Pedro Santander Molina, académico de la Universidad Católica del Paraíso, director del Observatorio de Comunicación de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Pedro, como siempre, muchas gracias. Y agradecerte también en este momento de último programa lo que ha sido esta iniciativa, este impulso que ustedes han realizado desde el Observatorio de Comunicación para hacer realidad este programa que por lo demás ya puede ver usted plataforma para que pueda participar, entregar sus opiniones, sus preguntas, etcétera. Así que agradecerte nuevamente, Pedro. Gracias a ti, Claudio. Buenas noches. Un agrado como siempre y me parece que es muy interesante y me tiene muy contento que cerremos este ciclo de nuestro programa con un tema que abrió otro ciclo, pero un ciclo país, que es el tema de la educación. El tema de una educación distinta. La lucha de miles y miles de estudiantes y apoderados por cambiar la educación de este país abrió un ciclo político distinto en nuestro país. Y nosotros con ese tema cerramos nuestro propio ciclo de 13 programas, como tú dices, así que eso me tiene muy contento, sobre todo además por los invitados que hoy nos acompañan. Así es, comenzamos de inmediato a presentar a los invitados. Está a mi izquierda, de hecho, el diputado Alberto Robles, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Diputado, muchas gracias. Muy presente, por lo más, las últimas legislaciones con el tema prioritario de la educación, así que agradecerle su presencia aquí con nosotros. Muchas gracias a ti y gracias por la invitación. Y también estamos junto a Camila Rojas, presidenta de la FECH, vocera también de la CONFECH. Camila, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación también. Y presentarles también a Daniel Ejeda, presidente de la FEUC. Daniel. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en el cierre de ciclo. Así es, maravilloso. Y también junto al diputado José Manuel Edwards, diputado. Muy buenas noches. Buenas noches, Claudio. Gracias por la invitación y saludo a todos los panelistas. Y comenzamos de inmediato, Pedro. Bueno, hay muchos temas, muchas aristas, pero uno que está muy presente, quiero partir quizás por el elemento más coyuntural, contingente, no es el más importante, pero uno de los aspectos que está llamando la atención, que se suele hacer en los análisis políticos, me imagino que ustedes están muy enterados por lo demás, como actores protagónicos de lo que es esta dimensión, de los elementos comparativos entre el movimiento del 2011, el movimiento del 2016, por qué este movimiento no tiene esa adhesión quizás a nivel ciudadano, que sí mostraban anteriormente la encuesta y que ahora no lo mostrarían. ¿Cómo comenzar a desmenuzar parte de esas dinámicas que también son diferentes, coyunturalmente distintas? Falta quizás un mayor conocimiento de las ideas fuerza. Daniel, Camila, para abrir con ustedes por lo menos el debate. Sí, a ver, hoy día en este 2016 se ha cuestionado bastante las formas de movilización, se nos ha dicho que estamos más bien aislados, pero yo creo que hay que marcar ciertas diferencias también con lo que fue el 2011 y hay varios elementos que podríamos mencionar. En primer lugar, hoy día se suma una gran cantidad de estudiantes a la movilización que vienen de instituciones privadas, que antes no habían tenido movilización. En el caso del Andrés Bello, de la Universidad Santo Tomás, son emblemáticos, o sea, estudiantes que han sido precisamente las víctimas del negocio educativo, hoy día se movilizan por un marco regulatorio, por educación pública. Por lo tanto, hay una composición incluso socioeconómica diferente en el movimiento de este año. Pero además hay algunas cuestiones políticas que yo he mencionado también en otras instancias. Hoy día no está en el tapete la necesidad de cambiar el gobierno para hacer las transformaciones, porque habiendo cambiado el gobierno y pasando de la derecha a la nueva mayoría, hasta ahora hemos visto imposibilidad de generar cambios. Por lo tanto, ahí también hay una distinción bien grande. Yo creo que hay harto ánimo de ciertos personeros de decir no se entienden sus demandas. Bueno, yo les digo, nuestras demandas son las mismas que las del 2011, con diferentes énfasis. Hoy día queremos ganar, hoy día es necesario tener una reforma. No basta simplemente con que los dirigentes seamos parlamentarios para lograr esos
cambios ni con que la nueva mayoría haya llegado al poder. Por lo tanto, se necesita un movimiento social que tenga una espalda fuerte, y en ese sentido me gustaría ligarlo con que hoy día una de nuestras principales preocupaciones es poder socializar nuestras demandas y es dar cuenta a la sociedad de que hoy día nos seguimos movilizando por la necesidad de una nueva educación y una educación pública potente. Y ahí es bien importante señalar que nuestras marchas siguen teniendo una adhesión muy grande. Este sigue siendo el movimiento más grande de la última década, de los últimos 40 años, inclusive en Chile. O sea, y hoy día existe la posibilidad de hacer cambio, y nuestro llamado al gobierno es precisamente ese, que esté en la vereda de los movimientos sociales. Daniel, en este sentido, quizás las formas iniciales, el verse como un movimiento más intransigente, esta ofensiva que se señaló en su momento, quizás no fueron las mejores de las estrategias, como lo ven ustedes desde la autocrítica, o forma parte natural de un proceso de una dinámica política en su contexto. Es que mira, yo creo que Camila hacía la acotación muy bien. O sea, hoy día no tenemos un movimiento que sea comparable al 2011, al 2006, a las distintas expresiones de movimientos educacionales. Tenemos un movimiento propio, que es del 2016, quien tiene otros niveles de cohesión, en los cuales secundarios, universitarios, tenemos el sector de las universidades privadas movilizando, es bastante diverso. Y yo sé que efectivamente siempre se ha hablado de esta ofensiva, de esta radicalización, y se lo ha tildado de tildes negativos, como si no fuera programática, como si no tuviera contenido, cuando está llena de ese contenido que tuvo el 2011, cuando hemos tenido propuestas claras. Yo creo que aquí, cuando analizamos esta ofensiva, cuando analizamos esta radicalización, tenemos que hacerlo bajo otro prisma, que es que lamentablemente en Chile, a partir del 2000, podríamos poner el 2011 siendo bien generosos, cuando tenemos movilizaciones sociales por la educación bastante anteriores, se destapa la olla por la educación, y la olla por la necesidad de tener cambios potentes o estructurales en educación superior. Y hoy día, después de 5 años, esos cambios aún no llegan. Entonces, pedirle hoy día a los estudiantes que van a ver que en 2 años más sus títulos no valen nada, mesura, pedirle hoy día a los estudiantes que están viendo cómo la deuda de sus familias asciende a 25, 30 millones, mesura, después de que se les prometieron cambio en educación superior, yo creo que es imposible. Hoy día hay radicalidad, hay ofensiva, pero esta es con contenido programático similar al del 2011, que se justifica en la angustia que hoy día están viviendo miles de familias y estudiantes. No hay otra manera. O sea, hoy día la respuesta tiene que ser una reforma de la educación superior, y no podemos esperar 5 años más, ni una, no, ni meses. O sea, es ahora. Y diputado, ¿cómo están viendo ustedes desde el Parlamento, y particularmente desde su posición también como un partido oficialista que ha impulsado, que tenía una agenda importante en el ámbito de la educación, que se comprometió, que han ido surgiendo también este paquete que se ha programado por lo más y que ha logrado ciertos objetivos? Y si pudiera... pero no, parece que no basta. Y si pudiera agregar a tu pregunta para el diputado Robles, ¿cómo siente usted que los dirigentes estudiantiles digan que para ellos entre el gobierno de Piñera y el gobierno de Bachelet no hay diferencia? La verdad es que yo creo que en temas educacionales Chile está al debe hace mucho rato. Está al debe desde los años 80. Es decir, esto no es, a mi juicio, en educación un tema de hoy. De hecho, en el 2006 los pingüinos se levantaron para desmunicipalizar. Recién esta semana vamos a tocar el tema de la desmunicipalización en la Cámara, 10 años después. Por cierto, yo comparto de que aquí hay un tema muy pendiente desde el punto de vista de los gobiernos, del mío, y por cierto también del de Piñera, que tenían miradas distintas. Y en lo particular, de mi gobierno, yo creo que estamos reaccionando tarde. Tenemos en términos concretos una solicitud de la ciudadanía internacional hace mucho rato, donde el Estado dejó de ser el garante de una educación pública de calidad, hace mucho rato, donde efectivamente nosotros mismos tomamos decisiones como gobiernos que impulsaron cierta mercantilización de la educación. Y uno no se puede hacer el tonto en eso, ¿no es verdad? Y hay que decir las cosas como son. Ahora, yo creo, sí, que estamos en un gobierno donde la educación es el pilar más importante de la reforma. Se están haciendo reformas en términos de la educación básica, la educación media. Yo he hecho mucho de menos una profunda cambio en la educación parvularia. Yo creo que ahí es más importante el tema, incluso más, perdónenme, que la educación superior. Yo creo que el tema parte desde que nace el niño hasta los 5 años, ahí hay que hacer el énfasis, pero estoy con usted en términos de que hay que hacer los cambios. Este es un gobierno que va a hacer los cambios, están haciéndose los cambios en relación a la reforma a la carrera docente. Hay varios cambios que se están desarrollando y que yo creo que van a tener frutos no este gobierno ni el próximo, sino que en un tiempo más. Diputado Edward, también queremos integrarlo, por supuesto, y la idea es que ustedes también puedan ir entregando su punto de vista cuando sí lo estimen pertinente. Vamos a estar también con las plataformas interactivas, digitales, Twitter, Facebook. Diputado Edward, ¿usted cree que el gobierno va a lograr el objetivo de hacer estos cambios, o por lo menos de trazarlos?
Lo que pasa es que la pregunta que se hace, Claudio, es cuáles son los cambios, porque una cosa es hablar de calidad en educación o de cobertura, hablar incluso de gratuidad, y otra cosa es hacer una ley para intervenir los colegios, intervenir las universidades, o una ley que le llaman de inclusión, pero en realidad lo que está haciendo es hacerle la vida imposible a los colegios particulares subvencionados para que reduzcan su cantidad de cobertura, que no son exactamente lo que pedía el movimiento estudiantil del 2011. Yo me acuerdo que el 2011 era un movimiento estudiantil familiar, que reclamaba, entre otras cosas, por un sistema que los tenía endeudados, que los tenía hasta la coronilla. Pero lo que vemos hoy día es una cosa completamente distinta. Son reformas bastante ideológicas, muy de izquierda, que no se hacen eco de la necesidad de mejorar la calidad, de mejorar la cobertura, mejorar la diversidad de proyectos educativos en donde los padres y madres pueden elegir la educación de sus hijos. Y por eso creo que, aparte de los hechos desafortunados de los últimos días, como lo que vimos todo el tema del Instituto Nacional Barros Arana o lo del Cristo, o no haber suspendido las marchas el día del fallecimiento del señor, el expresidente Elwin, o cuando se rompió la matriz de agua, eso también han hecho que el movimiento estudiantil también se haya debilitado, digamos, respecto a la posición que tenía en la sociedad. Y el gobierno hoy día está contando solamente con menos de 1 de cada 3 personas está apoyando esta reforma educacional, porque es una reforma educacional que es absolutamente discriminatoria, no se preocupa la calidad. Eso es lo que hay que, creo, que cambiar. Pero eso no es así. Y tú sabes que no es así porque al final del cabo todos los cambios que estamos haciendo van y apuntan a la calidad. Así, cuando alguien no quiere cambiar nada, es porque está contento con lo que hay. Y José Manuel, yo lo entiendo, él tiene que defender esa posición, pero eso es extraordinariamente conservador y va más bien a mantener el mercado de la educación, algo que por lo menos a mí no me parece. Yo quisiera hacer una acotación muy breve, diputado, que efectivamente usted acá habla de la necesidad de ciertos cambios que nosotros pusimos sobre la mesa como primera contrapregunta. ¿Dónde estuvo ese afán de transformar el sistema por parte de la Alianza, por parte de Chile Vamos, el sector que él representa durante todos los años post-transición? Y segunda pregunta, habla de reformas ideológicas, habla de reformas que tienen un tinte político. No hay reformas que no tengan un tinte político, eso dejémoslo bien claro, y no habla de cómo proteger la diversidad de proyectos educativos cuando lo que nos han entregado es un modelo donde no hay diversidad de proyectos educativos. Hay diversidad de personas que ofrecen una prestación de educación que se puede pagar, que se puede comprar, pero al final no aseguramos una diversidad de proyectos educativos democráticos donde las comunidades puedan tomar decisiones, sino la mayor cantidad de empresas en la educación que pueden vender este servicio. Entonces, yo me gustaría como abandonar esa crítica, entender hacia dónde vamos, si efectivamente hay algo más en ese sentido que sea en pos de transformar este modelo y solucionar estos problemas que él esboza. Diputado, le planteó la pregunta a Daniel y sí, en honor al debate, usted responda y le puede también realizar una pregunta a Daniel. Ya está bien. Mira, lo que pasa es que yo le pregunto, por ejemplo, a Daniel, mira, él viene de la Universidad Católica, yo también representé a la Universidad Católica en la Federación de Estudiantes, de hecho soy de los fundadores de una opción política que es la opción independiente, que fue gobierno una vez, gobierno estudiantil de la Universidad Católica. Pero cuando uno habla de que tiene que sacar el mercado de la educación, yo podría entender eso como sacar el lucro. Pero cuando hicieron la reforma que ellos llaman de inclusión, no solamente se preocuparon del lucro, sino que pusieron un artículo en el cual se definían cuáles eran los usos que se le podía dar a los recursos. Y al final, en la última parte del artículo decía, pero la interpretación de esto la va a hacer el gobierno a través de un reglamento. O sea, dicho de otra manera, los colegios hoy día no pueden utilizar los recursos si es que la persona que los va a supervisar está en contra. Por lo tanto, ¿qué diversidad se puede tener cuando es el gobierno el que no solamente fiscaliza que no se hagan cosas fuera de la ley, sino que obliga a los colegios a utilizar la plata en lo que ellos pretenden? No, eso no es así. Y tú sabes, Alberto, que eso es así. No, de hecho, es como el así. Tribunal Constitucional por eso. No es así. Déjame terminar. Me hizo No una es pregunta, así. déjame terminar. ¿Y cómo es? Después estamos hablando, el movimiento del 2006 quería desmunicipalizar los colegios. Yo puedo estar de acuerdo en desmunicipalizar los colegios de aquellas municipalidades que lo hacen mal, pero el gobierno está haciendo algo distinto. Está creando servicios locales de educación, independiente de la calidad de educación que entrega el municipio en cuestión, que se le quita el colegio, pero además, no contento con eso, se hace una dirección central. O sea, nuevamente, el Ministerio de Educación, a través de esta dirección, va a controlar todos los colegios municipales. Entonces, Tampoco esto no es una así. desmunicipalización. Tampoco eso es así. simplemente un control del Estado de la educación municipal. Y tú lo Esos son sabes los que no es problemas así. que nosotros vemos en los proyectos de ley. Diputado Robles. No, pero es que, mira, hay Sí, conceptos que después son distintos y dejémoslo claro. Lo que hizo el gobierno con los colegios particulares subvencionados es decir, mire,
vamos a dar educación de Estado, porque lo financia 100% el Estado en régimen, pero va a ser administrado por privados, una parte, los colegios particulares subvencionados, que deseen contribuir a la educación sin fines de lucro, administrado por privados. Todos los recursos los pone el Estado. Y los colegios municipalizados, se hace una desmunicipalización efectivamente en servicios locales. ¿Qué es lo que es un servicio local para que la gente entienda? Es una forma, desde el punto de vista administrativo, en lo local, con un jefe, un director que es local y que tiene tuición sobre todo el aspecto educativo local. Él es el que dirige y él se relaciona con el gobierno, con el nivel central, a través de una estructura distinta. Y ahí tenemos diferencia. De hecho, hay algunos que pensamos, yo voté en esa forma, que debe ser directamente con el subsecretario, como ocurre con los servicios de salud, donde el jefe responsable de la entrega del servicio a nivel local está muy cerca de la base, y no en el centro ni en Santiago, sino que descentraliza. Es muy distinto a lo que dijo José Manuel. Camila Rojas también quiere checar, está llegando mensaje. Sí, Camila, las redes sociales están encendidas también, así que vamos a estar leyendo dentro de los próximos segundos qué está pasando. Sí, me gustaría rebatir uno de los argumentos que presentaba el diputado Edwards, que tiene que ver con la libertad de elegir o la posibilidad de elegir. Yo le pregunto si efectivamente cree que hoy día las familias en Chile eligen la educación escolar o eligen a qué universidad ingresa su hijo. Yo particularmente, y creo que esta es una posición también de nosotros como movimiento, lo que vemos es que depende del bolsillo de la familia, o sea, las opciones que tiene una familia, ya sea de un colegio o de una institución de educación superior, dependen netamente de la plata que se tiene en el bolsillo, porque la educación primaria, preescolar, escolar, la educación media y la educación superior que se recibe tiene que ver precisamente con la cuna de donde uno viene. Entonces, cuando se le dice a la gente, no, usted tiene derecho a elegir, se le está mintiendo en la cara a miles de familias, porque el lugar a donde va a ir depende precisamente de en qué cuna nació. Y así se comprueba hoy día. Y lo que se ha hecho con el crédito con aval del Estado es precisamente que desde el 2005 hasta ahora se le otorga un crédito a quienes no tienen la plata para pagar la educación, pero se va a una institución de baja calidad. Entonces, me cabe preguntarle al diputado Edwards si efectivamente cree que hoy día en Chile la gente tiene derecho a elegir dónde se educa, pero además si efectivamente cree que se puede recibir una educación de calidad en esas instituciones privadas que crecieron precisamente durante los 90 y que con el crédito con aval del Estado aumentaron su matrícula y no le aseguran ninguna condición de empleabilidad a sus estudiantes. Hoy día solo 1 de cada 3 egresados de educación superior va a trabajar en lo que estudió y los otros 2 no solo no van a trabajar en lo que estudiaron, sino que además van a acarrear una deuda de por vida. Y esa cifra parece que en las universidades privadas de post-81 es aún más aumenta, y estas más son extrema. cifras del Instituto Nacional de la Juventud, no es que nosotros hayamos inventado en el movimiento estudiantil esa cifra. Entonces a mí me cabe esa duda de cómo hoy día se engaña a las familias diciéndole no, si usted va a poder elegir. Eso es una rotunda mentira. Diputado Edwards. Mira, es interesante lo que dice y en parte lo comparto, pero fíjate que te voy a dar un ejemplo. En Carahue hay 8 colegios. 4 de ellos son particulares subvencionados y 4 son municipales. Obviamente que tenemos que mejorar la calidad de toda la educación de Carahue, así como muchas otras comunas de Chile. Sin embargo, si usted hace una ley que le haga la vida imposible a los 4 colegios particulares subvencionados, que por ejemplo otorgan mayor disciplina que los colegios municipales, lo que estamos haciendo es reducir la posibilidad de elegir un proyecto educativo distinto por parte de los padres y madres y apoderados, digamos, de Carahue. Entonces, lo que ha hecho, obviamente acá no hay diversidad completa, me gustaría que hubiese mucha más diversidad, pero lo que está haciendo el gobierno es hacerle la vida imposible a quienes otorgan algo de diversidad. Y eso me parece que es muy malo y eso es lo que yo reclamo contra la ley de supuesta inclusión. Y respecto al CAE, mire, yo estuve en la Federación Estudiante del año 2001 y el gobierno en la época con la ministra Mariana Elwin, esto es la época que yo estaba en la FEUC, propuso que haya crédito solidario para todos los estudiantes sin distinción, independientes si eran de universidades privadas o universidades privadas tradicionales o universidades estatales. Y fue la izquierda estudiantil la que se opuso a eso.
Y como reacción, como el gobierno no pudo darle, y estoy defendiendo en este caso un gobierno de izquierda, que se note, como no pudo darle crédito solidario a todos los estudiantes, inventó esta pésima política pública que es probablemente de las más malas, que es el CAE, que tiene a la gente endeudada. Pero eso también hubo responsabilidad del movimiento estudiantil de la época de no salirse de la ideología y permitir que los estudiantes técnicos y de universidades privadas, que son iguales en dignidad que la élite que va a la universidad estatal, también tuvieran acceso a un crédito solidario. Esa es la gesta, eso como parte del crédito como aval del Estado. Entonces, yo creo que también hay que hacerse responsable y cuando uno se opone a que el resto tenga las mismas alternativas, las consecuencias que ello trae. El gobierno hizo una glosa de gratuidad y con esto termino. Pero lo que pretendía el gobierno era que algunos estudiantes tuvieran acceso a la gratuidad y discriminar a todo el resto, llámese estudiantes de universidades privadas y estudiantes de Centro de Formación Técnica de IP. Entonces nosotros lo que le decimos, no, hay que ayudarlos a todos y no discriminar. Alberto, tú lo sabes. Esa es una caricatura. Eso. Cuando fuimos al Tribunal Constitucional, tú sabes que la glosa de gratuidad es simplemente una forma de poder avanzar en la gratuidad cuando todavía no tenemos ley. Y yo entiendo de que la glosa de gratuidad no es una buena forma de resolver el tema. Lo tenemos que resolver en la ley. Pero vamos a volver a legislar en glosa este año, por cierto, para mantener el tema de la gratuidad estudiantil, hasta que tengamos una buena ley que clarifique cómo se va a dar la gratuidad en Chile. Si es un tema... Le vamos a dar también la palabra inmediato a Daniel y Camila, pero antes queremos integrar a las personas que están en sus casas, que están opinando a través de redes sociales. Que el Twitter está... Sí, no, está muy encendido. Cuando usted quiera, nuestro director Orlando Pineda nos lanza algunos tweets rapidito. Por ejemplo, Juan Bau dice que la derecha siempre defenderá el mercado, sea en educación, salud, etcétera. No entienden las palabras solidaridad, inclusión, igualdad. Dice Juan Bau. Fer dice que ¿cuál es el fin? Dice para los invitados. Personal que persiguen. ¿Llegar a diputados, señorita Camila, don Daniel? Señorita. Bueno, ahí después van a responder Camila y Daniel. Señores de la derecha, dice que deje que se realice y se ponga realmente en marcha la reforma, dice Ángel. Luciano, Santander, tu hermano Pedro. No. ¿Están a favor de erradicar el lucro? No solo en educación superior, sino en todos los niveles. Buena pregunta también. Ahí hay algunas preguntas que puede Daniel, Alberto, también Camila y también Juan Manuel responder de acuerdo a lo que cada uno quiere. Camila. Bueno, sí, con lo que esgrime el diputado Edwards queda claro que hoy día en Chile no se puede elegir la educación, sino que simplemente está acotada la posibilidad de elegir, entre comillas, precisamente a la cantidad de plata que tenemos en el bolsillo, y esa es una situación que hoy día tenemos que tener todos claro, y la gente que está en su casa lo tiene que tener claro. Cuando le dicen que puede elegir es mentira, porque depende de la plata que tiene en su bolsillo y de la cuna donde nació. Y uniéndolo un poco a lo que mencionaba... ¿Tú crees que es mentira y cuando le dice eso al diputado porque él miente, o él dice eso porque él cree que es verdad y no sabe? Él defiende una posición ideológica del derecho a elegir. Yo estoy rebatiendo precisamente ese argumento porque en los hechos, en concreto, de manera empírica, hoy día no hay derecho a elegir la educación, sino que se acota precisamente a cuánta plata tenemos. Y en ese sentido me parece bien grave también lo que se dice cuando se habla de las instituciones y se dice no, hay que entregarle a todos créditos por igual, que vayan a cualquier institución, como si uno fuera a comprar un par de zapatos, porque lo que significa eso es que el Estado, que plata que nos pertenece a todas y todos los chilenos, vaya a parar a instituciones que lucran. Y vuelvo a preguntarle a los diputados presentes, si tuviéramos que darle plata a todas las instituciones, entonces ¿hubiesen llegado fondos fiscales a la Universidad del Mar? Universidad que se cerró. Hoy día están llegando gran cantidad de plata a la Universidad Autónoma, universidad que lucra. Entonces ahí yo le pregunto nuevamente al diputado, ¿a qué se refiere cuando señala eso de la discriminación y además mete términos que parecieran que nos posicionan a nosotros con una visión sumamente extrema, pero hoy día cuando se potencia ciertas instituciones que son de mayor calidad y son de mayor excelencia, no es discriminación, porque lo que se está haciendo es que estudiantes que ingresan a esas instituciones puedan recibir una buena educación, que hay que ampliar la matrícula en las universidades estatales y que dejen de ser una élite en las instituciones públicas, sin duda que tienen que aumentar su matrícula. Daniel, por favor. Sí, ¿Daniel quiere ser diputado usted o no? No, gracias. Se lo dejo a otro. Yo creo que esta famosa libertad de elegir que defienden algunos sectores al final es defender su modelo educativo a partir del 81, que es defender la libertad de abrir empresas educativas, tanto en el sector secundario, tanto en el sector universitario, tanto en el sector técnico profesional.
O sea, eso es lo que han vendido, en eso se ha construido el modelo. Hoy día tenemos más de 160 instituciones, de las cuales podríamos afirmar que no lucran, yo creo que menos de la mitad. O sea, esa libertad de elegir ya se transformó en eso. Se transformó en defender la posibilidad de abrir tu empresa educativa en la cual puedes endeudar a estudiantes y estafarlos. Obviamente acá hay un problema. Yo creo que esta glosa presupuestaria del gobierno era profundamente deficiente. Y obviamente que tienen que haber prioridad. Obviamente tienen que haber prioridad en las instituciones que hoy día cumplen los requisitos. Lo que yo echo de menos es cuando nos dicen que hoy día vamos a volver a legislar la gratuidad mediante una glosa presupuestaria. Que no hubo la posibilidad de discutir o de adelantar, por ejemplo, un proyecto de ley que discutiera realmente el financiamiento. Lo que yo me cuestiono más aún es que, entendiendo que hoy día hay instituciones que no pueden recibir financiamiento estatal porque no cumplen con los mínimos necesarios para otorgar el derecho a la educación, siguen existiendo como instituciones y se les ponen barreras fuertes para poder controlarlas, regularlas y por lo menos reducirla en el nivel de matrícula. Yo creo que lamentablemente, por un lado, vemos este sector que defiende su derecho a abrir empresas educativas, pero vemos de otro que no es capaz de pensar en reformas que no solamente le entreguen de beneficio a instituciones que deberían entregarle. Yo creo que faltan también mínimos para esas instituciones, por ejemplo, democracia, condiciones laborales dignas, asegurar una oferta matrícula condicionada a lo que hoy día necesita el país en torno a profesionales, etcétera, investigación y extensión. Pero hoy día tampoco se piensa en ese amplio sector, hoy día de la educación superior, que está bajo ninguna regulación. Y lamentablemente, cuando hablamos de la glosa y que hoy día vamos a volver a tener glosa y que los beneficios se van a repartir de la misma manera, no estamos haciéndonos cargo del problema. Cuando hablamos de la famosa reforma de la educación superior con los grandes titulares y no vemos un real marco regulatorio que piense en cómo nos vamos a hacer cargo de absorber esa matrícula, que se quede sin instituciones porque estas lucran y van a cerrar si se termina con el lucro, no vemos que efectivamente se estén haciendo cargo de la problemática. Eso es lo que estamos demandando como movimiento estudiantil. Eso parece que directo para... Diputado Robles, de lo que digo también antes. Mucho comentario para directo para el gobierno. En ese tema que dice Daniel, yo creo que hay dos cosas que uno entiende. Porque en el tema, desde un punto de vista político, no se pueden hacer las reformas de la noche a la mañana, eso es imposible. Todo tiene un tiempo, tiene un momento. Por cierto, yo ya dije que el momento en la educación llegó en este periodo porque tenemos los votos suficientes para hacerlo y tenemos la intención de hacerlo y se ha estado haciendo y se va a hacer. Ahora, el problema desde un punto de vista claro en términos educacionales es que yo soy partidario absolutamente de que no haya lucro en ningún aspecto de la educación, por una cosa muy sencilla. El mercado es extraordinariamente buen asignador de recursos en el área productiva, en el área del comercio, es extraordinariamente bueno, con sus regulaciones, por cierto. Pero en salud y en educación, el mercado es el peor de los asignadores. Y al contrario, cuando se gasta un peso en salud y en educación que va a parar al bolsillo de un sostenedor, eso significa que le estamos restando a educación y a salud, a darle mejor calidad de educación y mejor calidad de salud a la persona. Por eso es que yo soy absolutamente contrario al lucro en la educación. Creo que la educación había un Twitter justamente que preguntaba, debe ser del Estado. Claro. Mira, es más, ¿en todos los niveles? En todos los niveles, incluyendo técnico profesional. No porque creo que al final del día, si es el Estado, no se responsabiliza. No estoy diciendo, mira, que no pueda darse a través de administración privada. No estoy diciendo eso. La administración privada, cuando se hace sin fines de lucro, sin embargo, es extraordinariamente eficiente en algunos casos. Hubo, sin embargo, algunos diputados, colegas suyos, y senadores también de la nueva mayoría, que están planteando que en ciertos momentos, en ciertas situaciones podría legislarse a favor del lucro en la educación superior. Yo creo que eso es un error. Cuando yo estudiaba, escuchando a José Manuel, cuando yo estudiaba en la universidad, el 80%, el 90% de los alumnos de medicina de la Universidad de Chile venían de liceos fiscales. El 90%. Hoy día anda a preguntar cuántos jóvenes estudian medicina en la Universidad de Chile que vengan de liceos fiscales. Creo que solamente llegan los del Instituto Nacional y del Carmela Carvajal y un par de liceos más. Eso es inaceptable. Inaceptable, es decir, todos los médicos chilenos que se forman en la Chile o en la Católica van a ser de colegios privados, porque de eso llegan, de los colegios privados, ni siquiera de particulares subvencionados. Entonces, vamos a aceptar que la medicina chilena esté entregada principalmente por personas que están formadas en un ambiente distinto, súper segregado, muy, digámoslo así, relacionados con la cura, tal como decía Camila, de donde nace. Eso es inaceptable y para eso tenemos que tener un Estado muy poderoso en salud y en educación. Quisiera ver si alcanzo a preguntarle una cosa al diputado Edwards. Por favor, diputado Edwards, ¿me escucha, diputado Edwards? Quiero hacerle dos preguntas bien breves. Usted critica mucho la carga ideológica de las reformas educacionales,
Quisiera preguntarle si su postura no tiene ideología detrás, o si usted es una persona que cuando hace estos planteamientos está absolutamente despojado de ideología. No. Y lo segundo que le quería preguntar es qué ha pasado con los estudiantes de la Universidad del Mar. Usted forma parte de la comisión investigadora y son miles de jóvenes que quedaron absolutamente a la deriva, justamente producto de una universidad que ha sido cuestionada en el marco de todo este debate que tenemos de reforma a la educación superior. Pedro, mira, obviamente todos tenemos ideología. Yo defiendo la libertad, por ejemplo, la libertad de elegir la educación de los hijos, por ejemplo. ¿Pero eso es una postura ideológica o no? Por supuesto que sí. Cuando uno defiende la libertad es una postura ideológica. Lo que pasa es que uno tiene que revelar cuáles son sus verdaderas intenciones. Yo creo en la libertad para que los padres puedan elegir la mejor educación para sus hijos. Y por eso es que creo que tenemos que preocuparnos, por ejemplo, de la calidad. A mí lo que me problema de la reforma que estamos haciendo ahora es que no dice los verdaderos objetivos. Porque si usted quiere terminar con el lucro o si usted quiere dar gratuidad universal, no tiene para qué centralizar o simplemente estatizar la educación para que no haya ninguna diversidad. Y eso es lo que yo veo que hay detrás de la reforma. Cuando usted dice que va a darle gratuidad a los estudiantes, está enfocando el financiamiento al estudiante, claro, pero resulta que no dice durante la campaña, hasta en el caso de la campaña de la presidenta Bachelet, que la gratuidad solamente va a ir para algunos estudiantes. Si usted tiene 2 hijos, uno está en la INACAP y otro está en la Universidad de Chile, el de la Universidad de Chile va a tener gratuidad y el otro no va a tener gratuidad. Pero es que eso es un error. Otra cosa ideológica... Eso es un error. Alberto, déjame terminar. Otra cosa ideológica para mí es que usted no puede discriminar. ¿Qué significa eso? Que usted tiene que poder tener financiamiento del Estado para la educación que usted elija. Y si usted quiere estudiar en un centro de formación técnica, en la Universidad Católica o en la Universidad de Chile o en donde sea... ¿Y usted siente que hoy no hay discriminación? Diputado, ¿usted siente que hoy no hay discriminación? En dignidad, eso es muy importante. ¿Usted siente que hoy no hay discriminación, diputado? No sé, hoy día, mire, siempre hay problemas, hay falta de libertad, hay muchos problemas, falta calidad en la educación, pero tenemos que movernos hacia la calidad. Y yo te quiero preguntar, ¿qué parte de la reforma educacional, con excepción de la carrera docente, se preocupa de la calidad? Fíjate lo que dijo la nueva mayoría después de la gran reunión que tuvo con la ministra de Educación respecto de la reforma de educación superior. Dijeron, hoy día solamente el 15% de los estudiantes de universidades estatales, tenemos que aumentar al 50%. ¿Dónde está la calidad? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Por qué no hablamos de si las carreras tienen que durar 6 años o 4 años, si tenemos un sistema de college? ¿Cómo hacemos una formación académica permanente para los profesionales, para hombres, mujeres? ¿Dónde está la visión de futuro? ¿Dónde está la universidad que requiere Chile? ¿Dónde está la forma de vincular la educación técnica a la empresa? Eso es calidad, eso es preocuparse de la educación. Yo veo solamente problemas o discusiones de quién es el dueño de la universidad, quién es el dueño del colegio, pero no la calidad que entregan. Daniel, por favor, al respecto. A mí me parece como lamentable seguir acotándonos como esta defensa vacía de la idea de calidad cuando lo que más ha atentado contra la calidad en Chile es el mercado y su presencia en la educación superior. O sea, si hoy día es necesario ampliar la matrícula de la educación pública estatal es porque hoy día fue el mercado a través de las instituciones privadas los que atentaron contra la calidad en la educación. Los que hoy día tienen instituciones que no otorgan un título que valen nada. Es lo que Daniel, ¿tú conoces las cifras de las pruebas estandarizadas internacionales, que es lo que tenemos respecto a la educación de hace 20 años y lo que hay hoy día, o la comparación de cómo está el sistema educacional chileno respecto a Latinoamérica? Porque sería bueno que las revisaras y te dieras cuenta que nuestro sistema, con todas sus falencias, ha logrado que Chile sea por lejos el sistema educacional. No, mira, en Chile es interesante, tenemos universidades de una gran calidad académica, tenemos la Universidad de Chile, tenemos la Universidad Católica, la Universidad de Concepción, podemos seguir sumando instituciones, pero miremos la composición socioeconómica de la matrícula de esas instituciones. Yo creo que es un dato bien interesante también, sí, claro. De las 10 mejores instituciones en Chile, miremos su composición socioeconómica de matrícula, provenientes del porcentaje de los quintiles de mayores ingresos en Chile. Miremos la mayor composición socioeconómica de las universidades que no figuran en ningún ranking. ¿Cuál es su composición socioeconómica? De los primeros quintiles del ingreso. O sea, seamos claros, sí, tenemos universidades de calidad en base a un sistema altamente segmentado que tiene más de 160 instituciones, de las cuales podríamos llegar a decir con suerte que 20 están dentro de estándares de calidad internacional. Entonces, Claudio, por favor, miremos la mirada global del sistema antes de asegurar que el sistema es de calidad o no es de calidad. Sí, además cuando se dice sobre la dignidad, que otra de las cosas que le gusta mencionar al diputado, ¿usted cree que es igual de digno asistir a una institución que está acreditada o a una que no está acreditada? ¿Es igual de digno asistir a una universidad que tiene excelencia en educación, profesores de estándar internacional,
y a una que contrata a sus profesores por hora o que los contrata de marzo a noviembre y en enero y febrero no se sabe? ¿Usted cree que eso es igual de digno? Mire, yo le quiero hacer una... Antes que responda, diputado, tenemos que hacer una pausa. Tenemos que despedir también a Daniel porque vamos a hacer un cambio en el equipo. Esto va a seguir, vamos a tomar un breve respiro. Vamos a continuar con todos los presentes, pero también queremos integrar, ¿cierto, Pedro?, a representantes estudiantiles de las universidades privadas, porque han salido a colación y así que vamos a estar de inmediato con ellos. Así que, Daniel, muchas gracias. No, muchas gracias invitado, por supuesto, para una próxima muchas gracias al conversación. diputado también por su conversación. Pero nosotros seguimos, no se vayan, síganos en sintonía. Más tweets también, queremos debate, queremos debate. ¿Qué piensan, chicos, sobre el problema actual que es el CAE? ¿Ven alguna solución para los endeudados de por vida? Algo también ya lo hemos tocado. Matías Riquel me dice, hoy el 70% de los estudiantes de los TP están endeudados por más de 10 años. Ese privilegio de educación quieren mantener, también lo hemos ido tocando. Juanita señala que se regularicen bien los aranceles. No puede ser que existan aranceles que sobrepasen el sueldo mínimo. Janita dice eso. Alberto Cruz señala por qué el movimiento estudiantil defiende una educación estatal y centralizada en lugar de popular y autogestionada. Claudio Yañez dice, ¿han pensado en volver a poner en la mesa el arancel diferenciado como opción de inclusión en educación? Ahí está entonces parte de los tweets. Volvemos de inmediato para que siga con nosotros este Queremos Debate, último programa de la primera temporada. Espérenos, seguimos con más educación. Regresamos a Queremos Debate, seguimos hablando sobre el tema de la educación, la crisis, las paralizaciones, la realidad de diferentes sectores socioeconómicos también que están vinculados a esta temática. Lo hablábamos a propósito del endeudamiento recientemente, sus opiniones, sus consultas, plataformas interactivas abiertas para que usted también pueda seguir expresando. Y se integra a este panel Natalie Campuzano. Natalie, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Andrés Bello de Viña del Mar. Natalie, gracias por acompañarnos porque dentro de las cosas que planteaba Camila, Daniel, los diputados en la primera parte, en cuanto a diferenciación del movimiento, está la fuerte presencia, protagonismo de las universidades privadas y particularmente, por ejemplo, la Universidad Andrés Bello. Cuéntanos un poco en qué está la situación actualmente. Ya han ido pasando las semanas y cómo ven ustedes parte de la proyección del mismo conflicto que se da al interior de la universidad. Bueno, primero decir que este año pareciera ser que es el año de las universidades privadas, donde se movilizan y también dentro de un contexto bastante histórico, que antes no se había dado en los espacios de las universidades privadas, entendiendo que era un espacio carente de movilización, carente también de cuestionamiento, pero hoy día dentro de las universidades privadas ha pasado algo que no se puede desconocer por ninguna parte. Antes las universidades privadas, desde los 80, 90, venían a ser universidades principalmente de élite, principalmente que se apuntaba con el dedo a estudiantes que principalmente eran pudientes. Hoy día la diversidad de las universidades privadas en su nivel socioeconómico hoy día es muy distinto. Hoy día es distinto, tenemos compañeros que tienen nivel socioeconómico pudientes, otros compañeros que no tienen un nivel socioeconómico bueno y simplemente algunos que no tienen, y hay carencia y precariedad dentro de la universidad. Y a raíz de esto están las necesidades propias de los estudiantes que hoy día se reflejan a través de este movimiento. Y que hoy día en los espacios de las universidades privadas vemos las contradicciones más grandes del sistema. Y eso creo que es indudable. Hoy día no solamente la Universidad Andrés Bello está en toma, sino que la Universidad Santo Tomás, la Universidad, la UVM, que hoy día se tomaron la casa de estudio hace muy poquito. La Diego Portales a nivel nacional. Hoy día, si bien hay petitorios que son internos, pero hoy día pareciera ser que todo es transversal, se unifican en algún punto. Y esto viene también a hablar y reflejar hoy día la problemática del sistema educacional que hoy día vemos. Hoy día las universidades privadas son los estudiantes más marginados del sistema. Pedro. Bueno, me parece interesante porque si hay algo que caracteriza las movilizaciones del 2016 en relación al 2011 y el 2006, es la incorporación de estos sectores de las universidades privadas, y no sé qué opinan los diputados, pero me parece tan paradojal que las universidades privadas, bien privadas, digamos, post año 81, con el tiempo se hayan convertido en las universidades que en su gran mayoría han atraído a jóvenes de sectores populares incluso. Y es como el mundo al revés, ¿no es cierto? Uno pensaría que las universidades privadas son las que atraen a los sectores más pudientes, como dices tú, y al final no ha sido así, se ha invertido la cuestión. ¿Cómo lo ve usted, diputado? Eso ha sido por un error del Estado, porque mira, si tú no aumentas las matrículas en las universidades públicas y no le entregas gratuidad a la gente a través de las universidades públicas, claro, el mundo estudiantil, el aumento de la cobertura que ha existido en nuestro país, que es realmente importante, eso sí, hay que decirlo, la cobertura ha sido muy, muy alta. Bueno, evidentemente, ¿dónde se van? Cuando los chicos van a la Universidad de Andrés Bello o a otras universidades, cualquiera,
privada, lo hacen los que no tienen recursos a través del crédito con aval del Estado y se endeudan. ¿Y qué es lo que hace entonces un gestor privado que quiere lucrar? Aumenta la cantidad de matrícula, por cierto, si esa es la forma de tener más recursos. ¿La Universidad Andrés Bello cuántos estudiantes tiene? Bueno, en Viña del Mar son alrededor de 8.500 activos, 10.000 estudiantes en general. ¿Y a nivel nacional? 48.000. 48.000, ahí está. La universidad más grande de Chile. Y nos decían los chicos de la Universidad de Santiago que lo que ellos veían es que en algunos lados, en algunas carreras, los profesores eran de excelencia, pero en otras carreras el profesor prácticamente no tenía las capacidades para hacerlo. En algunos lados tenían buenos laboratorios, en otras carreras no tenían simplemente laboratorios. En algunas carreras tenían 20, 30 alumnos por sala, en otras carreras tenían 60, 70 alumnos por sala. Por una cosa de mercado, porque ahí el mercado es el que actúa. Por eso es que creemos absolutamente que hay que dejar afuera el lucro. Hay que entender que independientemente de si es administrada por privado o no, debe ser sin fines de lucro, como la Universidad de Concepción. La Universidad de Concepción es una universidad privada, administrada por privados, pero sin fines de lucro. Nunca la tuvo la Universidad de Concepción el fin de lucro, y es una gran universidad. Bueno, la nuestra también, la universidad tradicional y no estatales, algunas de ellas. Antes de darte el pase, Camila, diputado Edwards, usted había quedado de responder algo también y por favor también actualizando parte de la discusión que estamos teniendo sobre el tema de las universidades privadas. Ya, mira, no me acuerdo que tenía que responder antes, pero sí quería decirte, sin estar en desacuerdo con el diputado Robles respecto a lo que estaba diciendo sobre el comportamiento a veces de las universidades privadas, sí quiero hacer una distinción, y es que creo que las universidades estatales también han fallado en aumentar la matrícula y haberse permitido ser universidades tan elitistas, porque cuando uno ve la composición económica de nuestras universidades estatales y después ve la composición económica de la Universidad Andrés Bello, la Santo Tomás, que son las que hoy día se han mencionado acá, me parece que también tiene que hacer un mea culpa el sistema estatal de decir por qué nosotros nos hemos mantenido tan rígido en la expansión de la matrícula para poder entregar educación. Eso creo que también tiene que hacerse parte del análisis que se hace. Te lo digo al tiro, los ministros de Hacienda cerraron la puerta para aumentar la matrícula. Los ministros de Hacienda de nuestro gobierno le exigieron a las universidades públicas, ¿no verdad?, mantenerse con los recursos que tenían y empezar a actuar. Primero señalar algunas cifras que la semana pasada salieron en un diario de circulación nacional. La gratuidad, que nosotros como estudiantes señalábamos que venía a echarle plata a un saco roto, que dijimos que no iba a transformar el sistema de educación pública. Bueno, ahora tenemos la cifra. La gratuidad hizo que las instituciones estatales que venían al alza de la matrícula se estancaran y bajaran su crecimiento a un 0%. A pesar de que en los últimos 2 años venían al alza con la medida de la gratuidad, las estatales se estancan. Y las privadas que se adscriben a la gratuidad, que son 5, aumentan su matrícula en más de un 13%. Y las privadas creadas antes del 80 también aumentan su matrícula, a pesar de que no venía creciendo. Entonces a mí también me cabe preguntarle a la nueva mayoría que cuando dice queremos reconstruir la educación pública, queremos hacer crecer a las universidades estatales, bueno, entonces no implementen políticas que hacen precisamente que la educación pública se vea más desfavorecida. Y ahí señalarle otra cosa al diputado. Hoy día se plantea ¿por qué las universidades no hacen crecer más su matrícula, las instituciones estatales? Bueno, yo le respondo, hay una respuesta bien clara y única, y es que no tienen financiamiento. Las instituciones estatales por años han sido abandonadas por el Estado, no reciben más del 20% de dinero estatal. Incluso hay privadas, universidades privadas que reciben más fondos del Estado vía el crédito con aval del Estado o con beneficios estatales. Por lo tanto, si hoy día no tienen capacidad de crecer, es precisamente porque no tienen recursos. Y eso de que están elitizadas, sí, la Chile está elitizada, yo vengo de ese mundo y es innegable que la universidad esté elitizada, pero las instituciones estatales de región no están elitizadas, reciben precisamente a los estudiantes que vienen de los sectores más populares. Y si
dependiera de crecer la matrícula de la Universidad de Chile, por supuesto que la haría crecer, y que ingresen todos esos estudiantes que se han visto expuestos a ir a universidades que lucran, a universidades que no reinvierten, que tienen una cantidad de salas sumamente acotadas para sus estudiantes. Nos tocaba ver en el caso de la Universidad de Los Leones, donde no tienen biblioteca. Obviamente yo no me siento mejor que ninguno de esos estudiantes, y quisiera que estudiantes de la Santo Tomás, del Andrés Bello, de Los Leones y de un sinfín de otras instituciones tuvieran un cupo asegurado precisamente en mi universidad. Natalie, ¿tú querías aportar algo al respecto? Sí. Yo primero decir que efectivamente hoy día pareciera ver que hay dos tipos de universidades. Esta universidad elitizada y esta universidad pareciera de los estudiantes que más precarizados del sistema. Pero decirle al diputado que también esto no es un hecho solamente que solamente derive la problemática en la educación superior. Esta elitización, por decirlo así, y este panorama que era un poco lo que hablaba en el primer bloque de esta libertad, entender que este tema de la libertad de optar de un sector u otro, como hoy día nos ofrece nuestra educación, tanto pública como privada, se entiende también que hoy día la sociedad no tiene igualdad en sus derechos sociales. O sea, hoy día no hay igualdad de condiciones para un padre o madre obrera, tanto para un padre o madre letrado, que pueda, efectivamente hay condiciones socioeconómicas totalmente distintas. Hoy día no hay esa igualdad para que puedan optar. Efectivamente, hoy día es como lo ofrece principalmente nuestro sistema educacional, nuestro sistema en general en Chile. También precisar que esto tampoco es un tema de ahora. Yo quiero ser súper enfática en decir que ya hemos vivido 2-21 de mayo, donde hemos visto que la presidenta no pone las cosas como corresponde, por decirlo así. Que 2-21 de mayo donde no se refiere tajantemente a la condena del lucro. O sea, creo que hoy día no hacerla como de forma evidente dentro de la reforma educacional, que no es más, ya vamos a entrar en la reforma educacional, creo que me parece un grave error de la nueva mayoría no estar apostando por este hecho. Hoy día sabemos que uno de los sistemas más, de las contradicciones más grandes del sistema, evidentemente la marginalidad, la precarización de los estudiantes, no solamente en universidades privadas, sino que también las universidades públicas que viven la precarización también del sistema. Pero hoy día no existe ninguna política pública que venga a resguardar a la familia y al estudiante de la universidad privada, quedando la ley del mercado. Hace muy poco tuvimos lo que era el administrador provisional y tampoco hemos visto que se le dio efecto al estudiante de la Universidad del Mar, como tampoco se le dio efecto a lo que es la Universidad Arci. Hoy día pareciera ser que los estudiantes de universidad privada, para tanto el Ejecutivo como también la oposición, pareciera ser estudiantes de segunda categoría, siendo que hoy día la reforma debe ser incluyente y no excluyente. ¿Usted tiene miedo que dentro de esta lógica y de estas señales, finalmente las universidades privadas como las de ustedes queden dentro de un abandono absoluto y terminen con un final como la Universidad del Mar? Efectivamente. Porque finalmente eso puede pasar. O sea, y el grupo controlador termina por ver todas las posibilidades nulas de seguir y se va. ¿Y usted, cuántos alumnos quedan? 48.000 alumnos quedan en la calle. Hablando de la Universidad del Mar, los dos diputados que tenemos presentes hoy son miembros de la comisión investigadora, ¿no? Tal vez hay alguna novedad que nos puedan dar. Yo quisiera precisar en eso. Primero decir que las condiciones hoy día de la Universidad Andrés Bello con la Universidad, en este caso del Mar, son totalmente distintas, son un poco distintas frente al contexto. Hoy día lo que nos unifica en relación a esa problemática es el tema del sistema actual. O sea, el que le pasa a la Universidad Andrés Bello un poco creo que está aislado del problema. Pero creo que si hoy día, tanto en la reforma educacional, no se ponen los hechos, hoy día que hay una problemática, no solamente que invade, hoy día ha sido la lucha principal ha sido de la Universidad Andrés Bello, pero tenemos la Universidad Santo Tomás, tenemos la Universidad de Los Leones y diferentes otras universidades más que se han incorporado a la lucha. Si hoy día no se pone de forma tajante y no hay una fiscalización inmediata a estas instituciones y a la vez también no vemos la forma de sanear esta problemática del lucro, creo que el sistema va a seguir estando en este vicio, y por eso se le hace un llamado tanto a la oposición como a la nueva mayoría que ya empecemos a hablar en serio y que se llamen a los verdaderos actores sociales del movimiento. Muchos tweets, Pedro, te doy al tiro la palabra, que también tienes tus interrogantes. Director, cuando usted quiera lo plantea para que también se integren las personas, los ciudadanos digitales al Queremos Debate. Conumpia dice: la composición socioeconómica de las universidades tiene que ver con cuál es la educación que recibimos los pobres, dice. Otro tuit, Florcita dice: la razón no es el número de matrículas de las estatales, es el bajo corte del puntaje de entrada a las privadas, señala. Jan Perfetti dice: el gran problema de las universidades privadas es que aumentan matrículas y aranceles, pero no mejora calidad e infraestructura, dice Jan. Javier Fuentes, amigo, dice: ¿es el año de las privadas o las universidades precarizadas, dice él?
tweets que siguen llegando. Angie dice, si la educación municipal fuera buena, no habría necesidad de los colegios particulares y subvencionados, menos de elegir, entre comillas, señala Angie. Pedro, algunos comentarios que siguen llegando. Por favor, tú querías hacer una pregunta. No, bueno, es muy interesante esta discusión que estamos viendo, ¿no es cierto? Me gustaría preguntarle a los estudiantes, pero también que se pronuncien los diputados al respecto, si tal como algunos personeros de la intelectualidad ligada al gobierno ha señalado, en este momento el movimiento estudiantil carecería de representatividad, porque se los ha acusado de eso, y no sé qué opinan ustedes de eso. Hay gente que no está ligada al movimiento estudiantil, sino más bien al gobierno, que ha dicho eso. Brunner lo ha dicho, el propio subsecretario Alegui lo ha dicho. No sé cómo lo ven ustedes y no sé qué opinan los diputados respecto a una supuesta falta, mayor, menor representatividad del movimiento estudiantil. Sí, a ver, yo creo que hay personas dentro del gobierno y también dentro de la oposición que quisieran ver fracasar al movimiento estudiantil, y cuando mencionan esas frases de que el movimiento tiene poca representatividad, de que el movimiento es violento, de que al movimiento no se le entiende, que quiere, que por qué siguen movilizados, etcétera, lo único que vemos es eso, ver fracasar a este movimiento que por años ha sido precisamente el que pone en el tapete las demandas de educación. Porque si hoy día se habla en Chile de educación es precisamente porque los estudiantes, los profesores, los trabajadores de la educación, las familias han puesto este tema en el debate. Entonces yo creo que está esa necesidad de decir no, aislémoslo y tomemos las decisiones solos. Natalie decía muy bien, hoy día es necesario que esta reforma se construya con los actores sociales, porque si no carece de todo sentido. O sea, hoy día hay que tener un marco regulatorio en las instituciones privadas, hoy día hay que reconstruir la educación pública, por lo tanto la reforma tiene que responder principalmente a esos pilares, porque ya no queremos más segregación en educación. Diputado Robles. Sí, y añadiendo lo que tanto ustedes señalan, Carol Cariola, por ejemplo, dio un tuit que tú le respondiste, Camila, señaló, el movimiento estudiantil está en un letargo, dice, y carece de propuestas. No, no es así. No, yo comparto con lo que dicen las dirigentes estudiantiles acá presentes, tanto desde el punto de vista de las universidades públicas como privadas. Creo que los jóvenes hoy día tienen muy claro lo que quieren. No solamente en el ámbito estudiantil, en otros ámbitos también. Lo que yo echo de menos de los jóvenes es la participación política. Entonces, recién lo estábamos conversando. A mí me parece tremendamente grave que, por ejemplo, en las primarias que tuvimos, tanto los grupos de la derecha mayoría como de la nueva mayoría, jóvenes prácticamente no se vieron en las urnas. Y a mí me parece eso tremendamente grave, por una razón muy simple. Vocales de mesa, jóvenes había. La representación que ellas tienen es porque fueron y las eligieron en votación. Ellas no están ahí porque fueron designadas. Lo mismo necesitamos que ocurra con nuestros directivos en los municipios, con nuestros directivos en el gobierno. Necesitamos que sean electos y por lo tanto, si las personas son capaces, si los jóvenes son capaces de elegir al presidente de la federación, ¿cómo no son capaces de ir a votar por quién va a ser el alcalde? Que tanto más importante que un presidente de la federación. Entonces, a mí me parece muy relevante la participación de los jóvenes, me parece muy bien que estén en política, me llama la atención, lo conversábamos recién hace poco, que ellos representen grupos políticos nuevos, distintos. Tengo ahí una opinión diferente. A mí me parece que necesitamos también que las juventudes de nuestros partidos se incorporen en los movimientos estudiantiles con fuerza. No lo están haciendo, por lo tanto tenemos ahí un problema. Pero creo que evidentemente son representativas, y no solo representativas, representan el sentir no solo de ellos, yo creo que también de sus padres. Yo creo que los padres deben, la gran mayoría, pensar lo mismo que están pensando ellas, porque al final la sociedad, la familia... Diputado Edwards, sí, le quería preguntar, diputado Edwards, usted es de aquellos parlamentarios, diputados, etcétera, que entienden o que no entienden al movimiento estudiantil, porque escuchamos a algunos ministros, subsecretarios decir que no entienden a los estudiantes. ¿Usted, más allá de que no comparta puntos de vista, los entiende o no los entiende? Mira, hay cosas que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, acabo de escuchar a Natalie, que habló 2 veces del lucro como una cosa muy importante, y puede serlo. Sin embargo, no ha dicho nada, por ejemplo, de defender la posibilidad de que sus estudiantes estudien gratis, a través de incorporar a la gratuidad sujetos a ciertas condiciones a su universidad. No es que no lo entienda, pero sí me llama mucho la atención donde se ponen los énfasis en general. Pero sí quería decirte algo. Hoy día acaba de salir una encuesta, que es la encuesta CADEM respecto al movimiento estudiantil,
que dice que una gran mayoría de personas está diciendo que el movimiento está debilitado. Un 75% de la gente está en contra de las tomas que están realizando. Y el apoyo que está teniendo respecto a las demandas ha bajado del 79% al 46%. Por lo tanto, este no es un movimiento estudiantil como el que hubo el 2011 o hubo el 2006. Es un movimiento estudiantil que, independiente si tenga o no tenga propuestas, que yo creo que sí tiene propuestas, yo lo sé que yo estoy en contra, pero no está teniendo la legitimidad que tenía en años anteriores y eso la ha hecho perder efectividad. Natalie, ¿quieres responder algo, por favor? Primero decir que no solamente hice énfasis en el lucro, hice énfasis a varias cosas, que hay una segregación en Chile, que hay una desigualdad en Chile. Si acá el diputado no quiso hacer relevancia a esas palabras, efectivamente hay un problema, porque creo que el problema, si bien el problema central a lo mejor que se pueda dar el tema de la reforma educacional, pero creo que conlleva analizar un poco más allá de lo que hoy día estamos viviendo, que porque hoy día tenemos esta problemática es porque hoy día en Chile existe desigualdad. Y creo que uno de los principales diputados que hoy día no está tomando en consideración aquel sentido, me parece que es el diputado Edward. También decir que efectivamente el tema de la gratuidad, las universidades privadas sí quieren entrar a la gratuidad, pero efectivamente un poco lo que decía Camila, acá la gratuidad no es llegar a entrar a la gratuidad, tiene que haber un marco regulatorio, efectivamente es plata de todos los chilenos, hoy día estamos hablando de que hay falencias dentro del sistema, y si hay falencias dentro del sistema, primero hay que mejorar aquellas falencias dentro del sistema y cambiar también este sistema, y efectivamente ahí hablar si entramos o no a la gratuidad, pero llegar y decir y hacer defensa corporativa de mi institución o también de otras instituciones me parece peligroso, me parece no tener una mirada de la totalidad de la educación, y quisiera también decir que hoy día la reforma educacional no es solamente gratuidad, es una de las aristas de discusión que hay de lo que es la reforma educacional, pero sin duda la reforma también viene a hablar de democracia, de transformación. Escuchaba al diputado también que hablaba de la estatización, me parece que a lo mejor el diputado no ha leído tampoco el pliego de demandas que ha tenido el CONFECHE, me parece muy curioso y me parece interesante que también lo lea porque es diputado de la República. Y efectivamente ahí habla de la transformación de la universidad, esta universidad tanto pública como privada, y que hace una definición bien importante de lo que es el sentido de la comunidad también. Entonces ahí dejarlo como en claro de que no solamente es hablar de la gratuidad, y también este marco regulatorio para nosotros efectivamente es algo que tiene que estar dentro de la gratuidad para que las universidades o instituciones puedan entrar a esta reforma educacional. Sí, a ti, don Camila, mira, un aspecto a propósito de lo que señalaba también el diputado Edwards, en torno, estuve viendo los números más finos de las últimas encuestas, ¿por qué ha ido bajando? Uno de los aspectos, Camila, te quiero consultar, es algo que quizás representa muy bien Felipe Berrío en una entrevista que le hizo al Mercurio del Paraíso, cuando le preguntan justamente por este debate que se ha dado de las responsabilidades quizás más indirectas de los dirigentes en el nivel de destrozos o de consecuencias que se dan en las movilizaciones, que eso pareciese que es algo que tiene bastante cansado a las personas, por lo menos desde el punto de vista de las encuestas. Y él plantea que yo digo que los dirigentes, Felipe Berrío dice, le preguntan sobre tienen una responsabilidad, dice él. Dice que no es directa en el sentido que cometen o mandan a cometer los actos vandálicos, sin lugar a dudas. Pero dice que si yo convoco una marcha y en ella hay actos vandálicos de un grupo que se descuelga, bueno, no tengo nada que hacer. Pero si esto se repite constantemente, dice Felipe Berrío, en todas las marchas, uno tiene que empezar a pensar en cambiar el tipo de manifestaciones que se está haciendo o tomar otras medidas. Esto que es una opinión personal, pero que uno la ha escuchado mucho en personas comunes y corrientes en la calle. ¿Qué le responden, Camila, al respecto? Sí, voy a responder a lo que plantea Felipe Berríos, pero también me gustaría responder a lo de la legitimidad. Yo le pregunto a los diputados presentes cuál es la legitimidad de sus partidos, porque aquí todos nos ponemos a hablar de la legitimidad del movimiento, pero claro, hoy día nosotros como movimiento tenemos una reflexión precisamente de cuáles son nuestras formas de manifestación, de cómo llegamos a una mayor cantidad de población con nuestras demandas, porque lo que nos interesa es poner en el centro del debate la educación. Por lo tanto, nuestras maneras de manifestación tienen que tener ese correlato, y si hay formas de manifestación que más bien nos alejan de poner en el centro de la educación, nosotros creemos que no son las formas adecuadas, y así lo hemos dicho como voceros, como dirigentes. Ahora, cuando se menciona la situación de estos hechos que han ocurrido, y hay dos bien en concreto que son los que se han puesto en la palestra: el incendio en Valparaíso que termina con la muerte de un trabajador, de Eduardo Lara,
y por otro lado lo que sucede con el Cristo en la Iglesia de la Gratitud Nacional en Santiago. Eso hecho nosotros lo rechazamos, lo hemos dicho, lo rechazamos tajantemente. O con el INBA, por ejemplo. Lo que sucedió en el INBA es otro de los ejemplos que ha estado en la palestra y lo rechazamos porque no nos permite poner en el centro de la educación, pero también por principio. Y ahí me gustaría decir, sí, nosotros estamos dispuestos a cuestionarnos cuántas veces sean necesarias nuestras maneras de manifestarnos, pero acá también es necesario dejar en claro que hay una responsabilidad que va más allá del movimiento. En el caso de la Iglesia nosotros señalamos a Carabineros y a la Intendencia que había que poner mayor resguardo. ¿O ustedes quieren que nosotros organicemos un grupo de estudiantes que se ponga a resguardar y que entren como en una disputa? Nosotros ponemos a disposición coordinación con la Intendencia, con Carabineros, con el servicio de transporte y con todos los servicios que haya que ponerse de acuerdo. Nosotros ponemos cordones de seguridad, nosotros ponemos escenarios. O sea, nosotros nos encargamos también de distribuir panfletos. Este año la Confed sacó de no ir con mochila, de no llevar objetos de ciertas características a las marchas, de andar con carnet. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo una labor y a mí me gustaría decir esto para que la gente de la casa también sepa, porque lo que ponen los medios, lo que se ponen entredicho son hechos vandálicos que son bastante aislados en comparación con la masividad que tiene la movilización, y ahí lo uno con lo de la legitimidad. Hoy día quienes logran convocar a más gente, más que las primarias, más que el proceso constituyente, es precisamente la movilización por una nueva educación. Es el caso de Chiloé, lo que pasó hace unos meses, es estar en contra de la ley de pesca. Eso convoca hoy día porque uno siente y la población siente que puede incidir, que puede generar cambio. Yo le digo al diputado Robles, si las primarias no convocan, si el proceso constituyente no convoca, es porque no se siente que se va a tener ninguna incidencia en esos procesos. Vamos a algunos tweets, ya estamos prácticamente contra el tiempo. Señor director, algunos comentarios también de los televidentes, de los cibernautas. Para cambiar la educación, dice, antes debemos discutir las bases curriculares e ideológicas de la educación chilena. Es lo primero, dice, con Cupia. Pablo Flores dice, hay que generar una red nacional de educación estatal, no es posible que el mercado siga regulando la apertura de carreras. Más tweets. Cristian Freeman dice, los más pudientes están en la universidad pública y el resto de las privadas. Chile al revés, otra vez. Solo nos queda un minuto. Se nos pasó muy rápido el tiempo, pero queremos agradecerle muchísimo la presencia de todos ustedes. Porque ¿Me permite una pequeña... 10 segundos, por favor, diputado. 10 segundos cada 10 uno. segundos, porque tenemos que despedir este primer ciclo exitoso de Queremos Debate. Mira, yo insisto que lo más importante en la educación no es la universidad, tampoco la educación media, tampoco la básica, la preescolar. El cambio en Chile se hace si hacemos realmente una reforma entre los 0 y los 5 años. Ahí debe ser el foco de nuestro país, cosa que no estamos haciendo. Diputado Eduardo, también agradecerle mucho su presencia hasta esta hora de la noche. Gracias por la invitación, Claudio, y me despido a todos los panelistas también y tus televidentes. Gracias a ti, José Manuel. Eduardo, siempre con la disposición para debatir y conversar. Camila, Natalie, también muy agradecido. Sí, Natalie, bueno. una última reflexión Sí. sobre la... 5 segundos. Sí, La saludar UNAM. a mis compañeros movilizados de las universidades privadas, principalmente de la región, pero también del país, y a la vez también hacer un llamado a la autoridad de la Universidad Andrés Bello, que decir que tanto la dirigencia como también el estudiantado movilizado está abierto al diálogo. Siempre lo han manifestado así y vamos a seguir en esa misma posición de estar abierto al diálogo. Queremos avanzar en dar una solución a nuestros compañeros. Pedro, los últimos tweets también que nos indica Orlando Piné para que podamos compartir Veámoslo. junto a ustedes conceptos también en torno al programa. Glorita Félix dice, extrañaré los debates el día lunes, dice. Ojalá exista una nueva temporada. Bien, Carolita, muy bien. Ese es un muy buen tuit. Felicitaciones, Queremos Debate por este periodo de programa. Espero que regrese pronto. No, no es mi señora diputada. Y bueno, ahí tienen más. Qué Pedro, buen programa. muchas gracias también por tu participación. Bueno, excelente programa, como dice ahí ese tuit. Ha sido una muy buena experiencia, Pedro una Santander. excelente experiencia, Esos son bots, exactamente. son bots. Sí, de todas maneras. No, y una experiencia que nosotros estamos convencidos de que ha aportado su granito de arena a la diversidad y al pluralismo informativo en este país. Sí, yo agradezco el poder haber hablado de educación y Y no se agradece mucho simplemente que hayan de los viajado otros también hasta acá. Bueno, un fuerte abrazo. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por estar junto a nosotros y que estén muy bien.